Bien, bienvenidos a los amigos que se unen, pues, ¿no? A una sesión más del taller del Instituto Sindical Peruano, como ya habíamos dejado, ¿no? Eh, Alertado la semana pasada, tenemos la presencia del doctor Rafael Mora, que nos está, pues, ayudando con un taller muy interesante que tiene que ver, pues, ¿no? Con la lógica y la argumentación jurídica. Como les habíamos comentado la semana pasada, el objetivo de esos talleres es irnos introduciendo poco a poco en esos temas que son, ¿no? Un poco complejos, interesantes, con el ánimo de llamarles la atención para que, si esto, pues, digamos, resulta de su interés, puedan ustedes compartir, invitar a otros amigos interesados que ustedes creen que les puedan servir esos talleres. Ese es el objetivo, amigos, ¿no? Por favor, les hago, ¿no? Ese emplazamiento, les hago ese llamado de que traten de compartir este tipo de talleres y yo sé que deben conocer por ahí personas que quizás puedan interesar esos temas, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar paso al doctor Rafael para que continúe con la segunda parte de su exposición. Adelante, Rafael. ¿Qué tal? Eh, con todos los presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar esta segunda sesión de nuestro curso de lógica y argumentación. En esta oportunidad quiero hablar sobre las ventajas y también las limitaciones de la lógica. Porque bueno, lo que es cierto es que no todo es rosas y limón, ¿no? En el mundo de la lógica hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas, pero también hay algunas cosas que no son tan buenas. Entonces les voy a mostrar esta diapositiva que he preparado para ustedes, que está basado en el libro que escribí, que se llama El valor de la lógica. Eh, Vamos a verlo entonces. ¿Cuáles son las ventajas de la lógica? Una de las ventajas que quiero mostrarles ahorita es que la lógica te permite expresar en un lenguaje más breve, más conciso, más simplificado, ideas que son complejas, ideas que son más elaboradas. Y te lo voy a mostrar con muchos ejemplos. Por ejemplo, eh, debido a que Juan aprobó su curso, coma, sus padres le regalarán una bicicleta, sea que la quiera o no. Acá hay una idea compleja, pero esto se puede expresar con lógica, con símbolos lógicos, de una manera más sencilla. La fórmula lógica que corresponde a esta expresión sería esta. Fíjense, ¿eh? Fíjense. P y Q, entonces R. Y P y no Q, entonces R. Recuerden, ¿no? Debido a que Juan aprobó, sus padres le regalarán, sea que la quiera o no, la bicicleta. O sea, eh, es la idea, ¿no? Si Juan aprueba el curso y quiere una bicicleta, entonces sus padres se la van a dar. Ahí está. P y Q entonces R. Si Juan aprueba el curso, pero no la quiere, igual se la van a dar. ¿Se entiende? Recuerden, debido a que Juan aprobó su curso, sus padres le van a dar una bicicleta, sea que la quiera o no. Y eso está expresado acá, en esta fórmula lógica. Una de las primeras cosas que podemos decir es que en la expresión 2 se nota la presencia de una conjunción. Una conjunción. Una conjunción de condicionales, en la cual el condicional, en el antecedente de una y en el antecedente de otra, hay una diferencia de componentes. En uno está afirmado y en otro está negado. Esta es la idea, que con la lógica puedes formalizar ideas. Otro más. Aunque seas hijo del rector, no ingresarás. Bueno, este es un ejemplo clásico, ¿no? Que ha venido en exámenes de admisión. La forma lógica está ahí. ¿Cuál sería la fórmula que lo produce? La que ven ahí. P o no P, entonces no Q.
Recuerden, ¿no? Aunque seas hijo del rector. O sea, seas hijo o no seas hijo, entonces no vas a ingresar. P o no P, entonces no Q. La lógica te permite entonces, ¿qué cosa? Formalizar. La lógica te permite formalizar. Y aquí se ven un par de ejemplos. Descuide porque vamos a ver muchos ejemplos. Más ventajas. En la aventura de Silver Blaze, Sherlock Holmes dice lo siguiente. Miren, ¿eh? Un perro fue encerrado en los establos. Y sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, el perro no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien que conocía bien. Es interesante esto, ¿eh? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Ya se van a dar cuenta. Porque se puede formalizar. Miren algo, ¿no? A simple vista, la fórmula de esto parece algo engorrosa, ¿no? ¿Cómo se formalizaría esto? ¿Dónde está P? ¿Dónde está Q? ¿Dónde está R? ¿Cómo lo encuentro? En esta sesión no te voy a dar el método para simbolizar. Solo quiero mostrarte cómo la lógica lo hace. El resultado final. Miren, ¿eh? El argumento se reconstruye para ver su forma lógica. Premisa 1. Si el perro no hubiera conocido al visitante, entonces hubiera ladrado. El perro no ladró. Por lo tanto, el perro conocía bien al visitante. Dense cuenta de algo. En esta reconstrucción hemos omitido algunas cosas. Por ejemplo, que el perro fue encerrado en los establos. ¿Se entiende? Se han omitido informaciones, pero se la ha reorganizado respetando en esencia su contenido para que esté más ordenado. Y en esta estructura es más fácil ver la forma lógica. La forma lógica sería esto, ¿no? Si no P, entonces Q. Y no Q. Por lo tanto, P. Si el perro no conoce al visitante, entonces ha ladrado. Pero, este es un pero, y el perro no ladró. Por lo tanto, el perro lo conocía bien. ¿Sí? El perro lo conocía bien. Esa es una reconstrucción de lo anterior. Y bueno, aquí se expresa lo que llaman en lógica el modus tollens. Es el nombre para una regla lógica que se refleja en esa expresión. El modus tollens básicamente dice esto, ¿no? Si es de metal, será atraído por el imán, pero no es atraído por el imán, entonces no es de metal. ¿Sí? Eso se ve en esta fórmula que ven acá. En esta fórmula que ven acá, entre ese asterisco. Sigamos. Si me pagan, trabajo. Si me pagan, trabajo. Si no me pagan, renuncio. Si me dan un incentivo, no renuncio. Me dan un incentivo o denuncio a la empresa. No trabajo. Por ende, denuncio a la empresa, ¿no? Miren, este ejemplo queda bien para un ámbito sindical, ¿sí o no? O sea, más claro creo que no puede ser ni el agua. Eh, Acá también se puede formalizar. Se puede formalizar. Miren, ¿eh? Y aquí se puede hacer una importante técnica, que es la de poner cada letra proposicional que coincida con el verbo o con alguna palabra clave. Por ejemplo, si pagan, entonces trabajo. Y si no pagan, o sea, no P, entonces R, renuncio. Y si me dan incentivo, entonces no renuncio. Y me dan incentivo o denuncio a la empresa y no trabajo. Todo esto es el antecedente. Entonces, por ende, en consecuencia, denuncio a la empresa. Y esto se puede demostrar. De hecho, es una deducción válida. Es una deducción válida. Si ustedes a lo mejor quieren comprobarlo, eh, lo podemos expresar, miren, ¿no? P, entonces T, no P, entonces R, I, entonces no R, I o D, y finalmente negación de T. Tenemos acá 3, 4, 5 premisas. Miren, ¿eh? Si me pagan trabajo, miren, ¿eh? Si me pagan trabajo, pero no trabajo, ¿qué pasará entonces? No me pagan.
Si no me pagan, renuncio. Y sucede que no me pagan. ¿Qué pasa entonces? Renuncio. Si recibo un incentivo, no renuncio. Pero sucede que renuncié. Por lo tanto, no recibí incentivo. Me dan incentivo o denuncio a la empresa. Pero sucede que no recibí incentivo. Por lo tanto, denuncio a la empresa. Ahí está. Queda puntual. Se ha demostrado. Así más o menos hablado, ¿no? Conversado, sin tanta alaraca lógica. Más ejemplos para mostrar el valor de esta herramienta. Ya que converso en horas de clase, no comprendo la exposición del profesor. Sucede que la comprendo, de ahí que no converso en horas de clase. De ahí que no converso en horas de clase. Muy bien. Correcto. Continuamos entonces, continuamos. ¿Cómo sería esto? Miren, aquí la estructura de esta expresión, sería la que ven acá. Sería la que ven acá. P, entonces no Q, y Q, entonces no P. Entonces no P. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. Sigamos. Ya está. ¿Cómo sería esto, no? O sea, si converso en horas de clase, no comprendo la exposición. Sucede que sí la comprendí, por lo tanto, no conversé en horas de clase. Si los resultados de las encuestas son objetivos, entonces las elecciones ya tienen un ganador. P, entonces Q, ¿no? O en este caso, aplicamos la técnica de las letras. Si los resultados de las encuestas, ¿no? Si encuestas, entonces ya hay ganador G. Si encuesta es objetiva, entonces ya hay ganador G. Y, ¿qué cosa? Sucede que Juan no cree en las elecciones porque son manipuladas por los medios del dinero. Fíjate. O sea, aquí está, él no cree. No cree, ¿por qué no cree? Hay un antes. ¿Este antes qué sería? Están manipuladas por los medios M y están manipuladas por el dinero D. Esta expresión que tú acabas de ver vendría a representar el contenido de esta tercera fórmula. Más ejemplos. Todos los amigos de la filosofía y de la ciencia son respetuosos de todo conocimiento. Aquí vamos a usar otra lógica que se llama la lógica cuantificacional. La lógica cuantificacional. Fíjense, el resultado después del análisis sería este. Miren, para todo X, ¿qué cosa? Si X es amigo de la filosofía y X es amigo de la ciencia, entonces, para todo Y, si Y es conocimiento, entonces X respeta a Y. Recuerda, ¿quién es ese X? Es amigo de la filosofía y es amigo del conocimiento. O sea, todos los amigos de la filosofía y de la ciencia son respetuosos de todo conocimiento. Recuerden, esta F es filosofía, esta C es ciencia. ¿Se entiende? Se acaba de expresar en un lenguaje más objetivo, más claro, lo que quiere decir esta expresión. Pero recuerda que esta es una lógica llamada de primer grado. Todos los chicos están enamorados de una chica. Bueno, acá hay un problema de interpretación, ¿no? Porque, ¿qué puede querer decir esto? Que todos los chicos están enamorados de una chica. Acá hay un problema. ¿Cuál sería el problema? En principio, el problema sería que da a entender que hay una chica de la cual todos se enamoran. Pero también que puede dar a entender de que cada chico, o sea, todos los chicos, están enamorados de una chica, pero una chica distinta. Fíjate, la lógica es tan versátil que hasta puede formalizar ambas propuestas. Este enunciado es ambiguo porque admite dos lecturas. La primera la ven ahí. Para todo X,
Si X es un hombre, entonces existe un Y, tal que Y es una mujer, una chica, y X está enamorado de Y. Ahí lo que dice, chico, existe alguna chica de la que el chico está enamorado, o sea, de su chica. Está enamorado de su chica. ¿Cómo te das cuenta de eso? Por el existe. Por el existe, ¿no? O sea, todos los chicos tienen alguna chica. Pero la otra forma sería esta. Hay una chica tal que todos los chicos están enamorados de ella, ¿no? Digamos la más pretendida, ¿no? La mujer más observada del salón, digamos. Y se expresa con esa fórmula. Existe algún chico, algún hombre, existe, perdón, alguna mujer, existe alguna mujer tal que para todo Y, si Y es hombre, entonces Y, este hombre Y, que recuerda que son todos los hombres, están enamorados de X. Y X es alguna chica. Todos los hombres están enamorados de esa chica. Hay una chica que es el amor platónico de todos. Sigamos mostrando ejemplos un poco más sencillos. Los nombres de personas van con mayúsculas. Fíjate, ¿eh? Es algo que se le puede decir a un niño. Camilo, Patti y Mario son nombres de personas. Por lo tanto, comienza con mayúscula. ¿Cómo sería simbolizado? Fíjate, ¿eh? Premisa 1. Para todo X, si X es un nombre de persona, entonces X va con mayúscula. Fíjate aquí cómo resumo todo, ¿no? P de X, ¿qué significa? ¿Qué significa P de X? Que X es nombre de persona. Por lo tanto, X va con mayúscula. Camilo es nombre de persona. Y Patti es nombre de persona. Y Mario es nombre de persona. Por lo tanto, Camilo va con mayúscula. Y Patti va con mayúscula. Y Mario va con mayúscula. Esto es un ejemplo muy claro de cómo la lógica representa de forma fehaciente el contenido de algunas ideas. Aquí hay un modus ponens, ¿no? Un modus ponens que, el modus ponens más o menos es el siguiente, ¿no? Si Juan hace ejercicio, entonces se fortalece. End of the Q. Y sucede P, Juan hace ejercicio. Por lo tanto, Juan se fortalece. Esa vendría a ser la estructura del modus ponens. Más ejemplos. En esta parte, recuerda, quiero mostrarte que la lógica es muy versátil. La lógica es una herramienta que te permite formalizar muchas cosas. Por ahí alguna vez escuché a un profesor que tenía como proyecto, aunque no sé si lo hizo, escribir toda la crítica a la razón pura de Kant a fórmulas lógicas, pero toda, ¿no? Bueno, pero eso es muy, muy extenso, ¿no? La crítica a la razón pura es prácticamente una Biblia. Pero bueno, son proyectos, ¿no? Si Carlos es responsable, entonces estuvo en el lugar de los hechos. Una idea. Si estuvo en tal lugar, alguien lo vio. Fíjate, ¿eh? Es lo que piensa un policía, un abogado, ¿no? Pero nadie vio a mi cliente Carlos. Por ende, Carlos no es responsable. Este razonamiento es, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Es coherente, se entiende. Sin mucho esfuerzo uno lo capta. También se puede formalizar. Fíjense, quedaría así. Si Carlos es responsable, o sea, esta C pequeña es Carlos, es responsable, esta R es un predicado, entonces Carlos estuvo, esta E es de estar, ¿en dónde? En L. L es el lugar de los hechos. Premisa 2. Si Carlos estuvo en tal lugar, entonces hay alguien tal que este X vio a Carlos. B es una relación de ver a alguien, en este caso. X vio a Carlos. Date cuenta de cómo se lee esto, ¿no? Se lee con un orden, ¿no? X vio a Carlos. Tercera premisa. ¿Qué dice? Nadie vio a Carlos. O sea, no existe algún X tal que ese X haya visto a Carlos. No existe. No existe alguien que haya visto a Carlos. Por lo tanto, sucede de que Carlos no es el responsable. Es un argumento que acaba de ser representado en el lenguaje lógico
de la lógica cuantificacional de primer grado. Y es un argumento válido. Más ejemplos. Todos los peruanos son sudamericanos y ningún sudamericano es europeo. Entonces es fácil, ¿no? Para todo X, si X es peruano, X sudamericano. Y para todo X, si X sudamericano, recuerda que es ningún, entonces no es cierto que X es europeo. O sea, ningún sudamericano es europeo. Y ahí está la fórmula lógica. Todos los animales cuadrúpedos y vertebrados son mamíferos. Eso también se puede expresar. Fíjense la facilidad. Para todo X, por el todo, pues, para todo X, si X es animal y X es cuadrúpedo y X es vertebrado, entonces X es mamífero. ¿Ves la facilidad? No es cierto que todos los compañeros de Roberto sean profesionales. No es cierto. Como no es cierto, negación, pues. Negación. Ahí está la negación. Que todos los compañeros de Roberto, ¿cómo sería eso? Para todo X, si X, recuerda, 1 es compañero, relación de compañero C, ¿de quién? De R, R pequeña, es un nombre, Roberto. Si X es compañero de Roberto, entonces X es profesional. Pero ¿qué pasa? Eso no es cierto, recuerda, pues. No es cierto. Esa es la idea de cómo se usa la lógica para formalizar enunciados. Por si acaso ahí lo tienen, para que lo recuerden. Y como ustedes están formando parte de un ámbito del derecho, he incluido esto, que incluso las normas jurídicas, ustedes de repente algunos van a reconocerlo, tienen forma lógica. Pero aquí lo que voy a usar es la lógica deóntica de primer grado. ¿Ya? La he usado, digamos, con mucho cuidado. A ver, vamos a recordarlas. Solamente 3 ejemplos nomás, ¿no? Y con esto paso a mostrar la parte negativa. Hay una ley que habla del nombre del recién nacido de padres desconocidos. Artículo 23. Código Civil, si no me equivoco. El recién nacido cuyos progenitores son desconocidos debe ser inscrito con el nombre adecuado que le asigne el registrador del Estado civil. Ajá. A ver, ¿cómo se representa esto? La gente puede decir, no, pero esto tiene forma lógica. Sí tiene forma lógica. Claro, pero hay que un poco saberlo tratar, ¿no? A ver, te lo muestro ya y te lo explico. Sería esta, mira. Para todo X, para todo Y. Si X es padre de Y X no es conocido, recuerda, el recién nacido cuyos progenitores son desconocidos. Si X es padre de Y X no es conocido, ¿qué sucede entonces? Aquí está la O. Esta O, recuérdalo, la vez pasada lo vimos, significa obligatorio. Es obligatorio. Se debe hacer. Se necesita hacer. Es algo que no se puede evitar. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué cosa debe ser? Esto, mira. Este recién nacido, perdón, este registrador. Esta R es de registrador. Entonces es obligatorio que el registrador y de inscribir inscriba a quién, a Y, con el nombre que él crea. Esta es la fórmula lógica del artículo 23. A ver otro. Artículo 24. Esta es la Constitución Política del Perú. Derecho del trabajador, miren. Justo los ejemplos han caído a pelo pues con el Instituto Sindical, ¿no? El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él el bienestar material y espiritual. ¿También tiene forma lógica? Por supuesto que tiene forma lógica. Y sería esa. ¡Wow! Eso sí ya me sorprende. ¿Cómo es eso? A ver, explica. Mira, para todo X, para todo Y,
Si X es trabajador y Y es una remuneración, entonces es obligatorio. Esta O es de obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Que X tenga una relación D con Y. O sea que X se distribuya a Y. En principio eso, ¿no? Que X tenga derecho a Y. Recuerda, el trabajador tiene derecho. El trabajador tiene derecho. Aquí está que X es trabajador. X tiene derecho a Y, en primer lugar. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Y? Recuerden que Y es la remuneración. ¿Y cómo es la remuneración? Equitativa. Y es equitativa. ¿Y qué más? Y es suficiente. ¿Y qué más? Y procura para X, que es el trabajador, bienestar material y espiritual. Todo eso se resume en esa B pequeña. La última ya, la Constitución Política del Perú. Requisitos para la ciudadanía. Bueno, un ejemplo sencillo para cerrar, ¿no? Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Facilísimo. Para todo X, si X es peruano y X es mayor de 18 años, esta M es una M de relación, entonces es obligatorio que X sea ciudadano y que tenga todos los derechos ciudadanos. Ahora te muestro la parte negativa. Ya te mostré todas las maravillas de la lógica, todo lo que puede simbolizar. Si tú adquieres la lógica, si la recuerdas y comienzas a formalizar todo, vas a ver muchas cosas interesantes. Pero hay casos excepcionales, mira. La lógica es un lenguaje artificial. Su creación se debe al interés humano de estudiar la relación de validez dentro de los límites del lenguaje perfecto. Sin embargo, es dudoso que la lógica pueda capturar todos los significados posibles de las conectivas lógicas. Por ejemplo, la expresión Sócrates tomó cicuta y murió genera problemas si se simboliza como una conjunción P y Q. Este ejemplo es clásico. P y Q es Sócrates tomó cicuta y murió. Pero ¿qué problema hay? De que se piensa que equivaldría a Q y P. Q y P es una conjunción también. O sea, P y Q es igual a Q y P porque la conjunción es conmutativa. Así como A más B es igual a B más A. Sin embargo, esto no tiene sentido, porque no es posible que Sócrates primero muera y luego tome cicuta. O sea, hay un orden ahí. ¿Se entiende? O sea, eso no lo logra expresar bien la lógica, por ejemplo. Otro ejemplo. Eh, Solemos decir que Pedro está en Brasil o en Paraguay, ¿no? Pedro está en Brasil o en Paraguay, no me acuerdo, está en Brasil o en Paraguay, ¿verdad? Está en Brasil o en Paraguay. Pedro está en Brasil o en Paraguay, ¿no? Alguien dice eso, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que alguien habla así, pero estamos usando una disyunción inclusiva. Lo que deberíamos decir es, o bien está en Brasil, o bien está en Paraguay. Solamente que solemos hablar rápido usando esa disyunción. O sea, pareciera que habláramos mal, ¿no? Desde el punto de vista de la lógica. Porque deberíamos decir o bien, pero en vez de o bien decimos nada más o. Acá hay casos excepcionales, como les comento. Por eso la lógica tiene algunos problemas. Vamos a ver primero limitaciones en su vocabulario. La negación. El actual rey de Perú no es canoso. A ver, ¿cómo entienden esto, no? El actual rey de Perú no es canoso. Pero recuerda que en Perú no hay reyes, ¿no? No es canoso. ¿Qué quise decirte? Este es un caso, como te digo, excepcional. ¿Qué quiere decir esa negación? Y hay al menos dos lecturas. Fíjate, ¿eh? Existe un único individuo, hay alguien que es único. Esto de ser único se expresa con esta expresión larga que ves acá. Todo esto significa hay un único. ¿Por qué? Porque mira, el existe que significa algunos. Algunos, por ejemplo, son peruanos.
Pero hay un único peruano, ¿cómo sería? Hay un único peruano, se expresa de esta manera. Son tecnicidades de la lógica, son aspectos técnicos de la lógica, pero se pueden explicar, mira, existe algún X, tal que X es peruano, y para todo Y, tal que Y sea peruano, te recuerdo que Y es igual que X. Ese Y, que es peruano, es igual que el X, que el algún X. ¿Qué significa eso? Que solamente hay uno. Ya. ¿Y qué pasa, no? Existe uno que, bueno, en este caso pues significa que es ser rey de Perú, ser rey de Perú, y sucede que este no es canoso. Fíjate, la negación iría acá. O sea, te estoy diciendo que hay un rey de Perú, solo que no es canoso. Lo cual, si te das cuenta, no es muy sensato. La otra lectura, con la cual está más de acuerdo Bertrand Russell, el que inventó esta técnica de la descripción definida, o sea, de hablar de un solo individuo, que le acabo de mostrar en este renglón, lo inventó Bertrand Russell, filósofo analítico, ganador de un premio Nobel de Literatura, el maestro de Ludwig Wittgenstein, fue un pacifista, fue un filósofo muy versátil. Él lo interpretó de otra manera. No es verdad. Fíjate, o sea, el actual rey de Perú no es canoso. ¿Qué significa? No es verdad que exista un individuo que sea actualmente el único rey de Perú y sea canoso. O sea, él escribió toda esta fórmula, pero la negación que está adentro la pasa afuera. Y para él, para Bertrand Russell, esa es la lectura correcta. Fíjate, ¿no? La negación provoca controversias. ¿Por qué? ¿Por qué genera controversias? ¿La lógica no era perfecta? Sí, es que la lógica es un lenguaje artificial, pues. El lenguaje artificial intenta representar el lenguaje natural. Y el lenguaje natural está vivo, es dinámico, es cambiante. Por eso es que no todo lo va a poder formalizar, pero el ideal es ese. La disyunción también tiene problemas. Creo que ya te lo mostré, ¿no? Solemos decir, ¿no? Juan tiene 25 o 26 años. Pero deberíamos decir, o bien, ¿no es cierto? O bien es la disyunción fuerte, la exclusiva, la que separa. Pero solemos hablar así. Pues eso la lógica no lo puede formalizar bien. Es un problema. ¿Qué más? La conjunción. La conjunción. Esto también te lo mostré hace un rato. También hay problemas con la conjunción. Sartre dio una conferencia y murió. Por lo tanto, esta C es de conclusión. Sartre murió y dio una conferencia. Pues no tiene sentido. No puede primero morirse y luego dar conferencia. La conjunción ahí tiene un problema. Simón, ¿no? Se supone que es Simón de Beauvoir, aunque creo que ya nunca tuvo hijos. Se casó y tuvo un hijo. Por lo tanto, Simón tuvo un hijo y se casó. No es lo mismo. No es lo mismo, por cierto, ¿no? Eh, lo que sucede es que, como te comento con más calma, en lógica se admite que P y Q equivale a Q y P. P y Q equivale a Q y P. Eso se admite. Pero aquí no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Aquí no tiene sentido. No es posible que primero muera y luego dé una conferencia. Hay un orden ahí. Por lo tanto, acá hay un problema, acá se expresa la limitación de la lógica y esto lo estamos mostrando. La condicional también. Por ejemplo, es controversial. A veces solamente queremos afirmar que el antecedente es falso. Si 2 y 2 fueran igual a 1, Russell sería Dios. Bertrand Russell, ¿no? El filósofo inglés que te hablé, el premio Nobel. Si 2 y 2 fueran igual a 1, Russell sería Dios. ¿Esto qué significa? No es una condicional. Parece, pero no lo es. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Qué es entonces? Es una negación. Pero ¿cómo? Pero yo veo acá un sí. Yo veo acá un sí, entonces, acá la flechita, la comita, ¿no? Sí, pues, pero si lo simbolizas así, te vas a perder. Cuando alguien habla así, lo que quiere decir es que no es cierto que 2 y 2 sean 4, o sean, en este caso, 1. ¿Sí? Es como que un alumno le diga al profesor, ¿no? Profesor,
De repente quiere subir un puntito para aprobar, ¿no? Tiene 10 y quiere 11, ¿no? Y le dice, profesor, miren, ¿no? Usted sabe, ¿no? Yo tengo 11, ¿sí o no? Tengo 11, porque esta pregunta vale 5 puntos, digamos, ¿no? El profesor responde, mira, si esa pregunta vale 5 puntos, yo soy el papa, ¿no? ¿Qué le quiso decir? Que, que esa pregunta no vale 5 puntos. Qué interesante, ¿no? En el ámbito pragmático, la lógica colapsa, revienta. Acá hay otro ejemplo más complejo. Más complejo. Mira, Strawson, que es un filósofo analítico, nos da un ejemplo del uso condicional en el lenguaje natural, que no concuerda con nuestra definición para la constante, la flechita. Fíjate, este es un ejemplo muy interesante. Oye, mira, si está perturbado, no se le notó, ¿eh? Que sería P, entonces no Q. Si estaba perturbado, no se le notó, no me di cuenta. Este enunciado no expresa ninguna relación de fundamentación entre el antecedente y el consecuente, y sus condiciones de verdad. Fíjate, tampoco coinciden las de la flecha, pues resulta falso cuando el consecuente es falso, tenga el valor que tenga el antecedente. Por ejemplo, ¿no? Para que te des cuenta de algo, no tomaríamos como equivalente el enunciado. Si se le notó perturbado, entonces no lo estaba. Hay una regla en lógica que se llama transposición. P, o en este caso voy a poner A, ya, para que no te confundas. A, entonces B, ¿a qué equivale en lógica? Por transposición. Si no B, entonces no A. Cambio el orden y pongo negaciones. Entonces, en este caso, P, entonces no Q, por transposición, ¿a qué tendría que equivaler? A Q, entonces no P. Recuerda, cambio el orden y cambio los signos de negación. O sea, si estaba perturbado, no se le notó. Equivale a, si se le notó perturbado, entonces no lo estaba. Ahí no encaja bien, no tiene sentido. Pero lo que sí podría significar es esto, ¿eh? No es verdad que está perturbado y se le notó. Curiosamente, esta fórmula de acá eh, sí, es, sí es equivalente a esta de acá, porque en lógica se admite la definición del condicional. A entonces B, ¿a qué equivale por lógica? No A o B. No A o B. Y si tú aplicas acá esta reglita, te va a quedar, no es cierto P y Q. O sea, no es verdad que está perturbado y se le haya notado, lo cual sí encaja, pero lo anterior no. Esto es muy interesante. Puestas así las cosas, tendríamos que encargarnos de la tarea de explicar estos problemas. ¿Qué hacemos con estos desajustes entre los usos de las conectivas lingüísticas y los significados con que los caracterizamos los usos de las conectivas lógicas, ya sea en términos de condiciones de afirmación o en términos de condiciones de verdad? Podemos dar tres tipos de respuestas a la pregunta. Los usos no recogidos en la lógica clásica podemos tratar de recogerlos en otros sistemas lógicos no clásicos. O sea, ¿qué hacemos? Si la lógica no me sirve para estos ámbitos, voy a una lógica no clásica. Dos, todos los usos de las conectivas lingüísticas no pueden ser adecuadamente recogidos en ningún sistema lógico, ni es posible una variedad de sistemas lógicos tal que cada uso natural esté representado en alguno de ellos. O sea, simplemente el lenguaje natural es inasible. Siempre va a quedar algo fuera. Es otra opción. Y la tercera es que los usos de las conectivas enunciativas que importan para la verdad están adecuadamente representados como funciones de verdad. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recoger del lenguaje natural las cosas que me sirvan. Lo demás lo voy a dejar de lado como excepción. No es importante. Alguien diría, ¿no? Esas excepciones no son importantes, ¿no? Lo más importante es lo general. Bueno, es lo que dicen algunos, ¿no? Otros usos no son variativos funcionales, ¿no? Sino condiciones de relevancia en situaciones concretas, o sea, la pragmática, ¿no?
pero el significado de las conectivas lógicas nos da el núcleo importante de las condiciones de la validez de los argumentos. Te voy a mostrar ahora más limitaciones, pero en los razonamientos. Te voy a mostrar más limitaciones, pero en los razonamientos. Ya te mostré limitaciones en el vocabulario lógico, en las constantes lógicas, la I, la O, la flechita, ahora con razonamientos. Por ejemplo, según la ley de simplificación, ¿cómo es la ley de simplificación? A y B. Si yo tengo A y B, por simplificación me puedo quedar con A. Por simplificación me puedo quedar con A. También puedo quedar con B, ¿eh? Depende, simplificar es cortar. A ver, ¿eso puede aplicarse acá? A él le gustaría visitar los Estados Unidos y a sus aliados económicos. A él aplico la regla y ¿qué me sale? Por lo tanto, a él le gustaría visitar los Estados Unidos. Acá hay un problema, porque uno puede ser verdadero y C puede ser falso, porque el deseo de él sería visitar ambos lugares y no uno solo. Claro, aquí puede dar la impresión de que él solo quiere visitar Estados Unidos. Lo mismo pasa con alguien que desea aprender a traducir del inglés al español y viceversa. Lo que no daría apoyo para inferir que esa persona desea tan solo aprender a traducir del inglés al español, ¿no? O sea, yo quiero aprender a traducir del inglés al español y viceversa. Ah, ya, por lo tanto, por lógica y por la simplificación, tú solamente quieres aprender a traducir del inglés al español. No encaja. Ejemplo de acá es más sencillo, miren. Si alguien pide whisky y soda, se sentirá incomprendido si le traemos solamente un vaso de soda, ¿no? Sí, porque, ¿por qué? Oye, mozo, te equivocaste. No, no me equivoqué, porque por simplificación lógica, tú quieres más que P, ¿no? P y Q, entonces P. Ahí te toma P. No, pues no, no funciona. Ah, mira, la transposición también es una limitación. Fíjate, ¿eh? A ver, mira, recuerden, ¿no? A entonces B, A entonces B, ¿a qué equivale por transposición? Negación de B, entonces A. Eso equivale por transposición. Ahora vamos a ver ejemplos. Si él me interroga, yo no le respondo. Por lógica equivale a, si yo le respondo, entonces él no me interroga. No, pues, ¿qué le vas a responder si no te interroga, supuestamente? ¿Ves? Si Eric es miembro del Parlamento, entonces recibe $4,000 mensuales. Y si Eric no recibe 4,000, entonces no es miembro del Parlamento. Resulta muy observable estas tres inferencias, habida cuenta de que no parece existir correspondencia entre premisa y conclusión. Así, por ejemplo, en el caso tercero, bueno, en este caso de Eric, es en R10 un miembro del Parlamento que deja de recibir lo que merece, sin dejar de ser por eso un miembro del Parlamento. Así como el ganador de una carrera no dejaría de ganarla por el hecho de no recibir el premio. También la negación de antecedentes. Este ejemplo es más complejo. Si Carl se casa, entonces él deja de ser soltero. Es un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Carl no se casa, entonces no deja de ser soltero, ¿no? Los que ya saben lógica, acá se pueden un poquito complicar la vida. ¿Por qué? Porque esto puede simbolizarse así, ¿no? Si Carl se casa, entonces él es soltero, o él deja de ser soltero. Y sucede que él no se casa, negación de A. Por lo tanto, no es cierto que deje de ser soltero, negación de B. ¿Sí? Esto, según la lógica, es una falacia y se llama negación del antecedente. ¿Por qué A? Porque este antecedente A se niega acá y eso no es aceptable en lógica. ¿Te acuerdas lo que te dije? El modus ponens, perdón, el tollens es aceptable, ¿no? ¿Cómo es el modus tollens? ¿Recuerdan? Si es triángulo, tiene tres lados. No tiene tres lados, entonces no es triángulo. Eso sí es correcto. Pero en cambio esto no. Esto es una falacia. Sin embargo, si tú haces el análisis lógico, acá hay un problema. O sea, te vas a dar cuenta de que sí tiene sentido. Si Carl se casa, entonces él no es soltero, ¿no es cierto?
Si Car se casa, entonces él no es soltero. Y Car no se casa, así era, ¿no? Por ende no es soltero, por ende es soltero, ¿verdad? Fíjense en eso, de nuevo. Si Car se casa, entonces él no es soltero. Ah, ya, claro, él no es soltero. Y Car no se casa, por lo tanto, él es soltero. O sea, deja de ser soltero. No deja de ser soltero, o sea, es soltero. Es soltero, ¿entiende? Capten ahí bien. A ver, lo he representado así. Lógicamente tiene esta fórmula. P, entonces no Q, y no P, por lo tanto Q. Y acá hay un problema, pues. Acá hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo supongo que esto es falso, la lógica, la regla que voy a aplicar es el método abreviado, ¿ya? Si yo supongo que esto es falso, en el método abreviado tú vas a suponer que el condicional es falso. Y la idea es encontrar una contradicción. Si supongo que es falso y encuentro una contradicción, entonces el argumento es, nunca va a ser falso. Siempre es verdadero. Es una tautología. Repito, si yo supongo que es falso y encuentro una contradicción, el argumento nunca es falso. Siempre es verdadero. O sea, es una tautología. Entonces, si yo supongo que esto es falso, lo primero es verdadero y lo segundo es falso. Y como en una conjunción es verdadera, ambas componentes son verdaderas. O sea, esto sería verdadero. Y aquí nomás hay una contradicción. ¿Por qué? Porque aquí te dicen que Car es soltero, o sea que eso es falso. Ya, es falso. Car es soltero, eso es falso. Y ahora aquí te dicen que el hecho de que Car no se casa es verdadero. Pero si no se casa es soltero, pues. O sea, si tú lo analizas bien, acá hay una contradicción en el significado. No sé si me entienden. No tiene sentido que Car no sea soltero y que a su vez él no se case. Porque si se casa, ya no es soltero. Y si él no se casa, es soltero. Es soltero, pero aquí te dicen que es falso, o sea, que no lo es. Hay contradicción, pero contradicción en el significado, en el contenido. Eso es lo que dice acá, ¿no? Te lo explico, pero también te lo leo, ¿no? El mundo posible donde este argumento es inválido es aquel en el que P entonces no Q y no P es verdadero y Q es falso. En este mundo P es falso y no Q es verdadero. Esto convierte en verdaderos al condicional P entonces no Q y a la segunda premisa y falsa la conclusión Q. Así el mundo en el que ese razonamiento es inválido es aquel donde Car no se casa y no es soltero al mismo tiempo. Esto último es algo inconsistente. Por ende, debe ser incorrecto que este razonamiento sea inválido. Sin embargo, tiene claramente la estructura de la falacia de negación antecedente. Otro límite, justo el contrario sensu. El contrario sensu. Justo es un argumento que usan los juristas, los abogados. Fíjate, que también es una limitación. O sea, la lógica no entiende esto. Aunque la lógica jurídica sí, ¿no? Pero la lógica clásica no. Fíjense, ¿no? El llamado argumento jurídico por contrario sensu, que significa de sentido contrario, no es otra cosa que derivar del mismo condicional, el mismo condicional, pero con el antecedente y el consecuente negados. O sea, dado P entonces Q, razonar contrario sensu es derivar de él, no P entonces no Q. Eso es contrario sensu. Ahora, la noticia chocante es que esto en el derecho funciona, pero la estructura de esto es inválido a nivel lógico. Esto según el texto de Llanos. Ejemplo, ¿no? La ley dice, por ejemplo, que si alguien tiene 18 años, entonces ha alcanzado la mayoría de edad. De la interpretación a contrario sensu resulta que las personas que aún no han cumplido dicha edad son menores. Obvio, ¿no? La gente dirá, pero obvio. Sí, es obvio, pero a nivel lógico es falso. Pero funciona en el derecho. Por eso es una limitación de la lógica. Lo que te decía, la clase de hoy es ventajas y limitaciones. Esto es una limitación. Si la ley dice que durante el proceso electoral todos los días son hábiles,
de la interpretación a contrario sensu, resulta que fuera del proceso electoral no todos los días son hábiles, lo cual tiene sentido. Hay que señalar que la estructura lógica del contrario sensu constituye una variedad de la falacia de negación antecedente. Sin embargo, en el ámbito del derecho no parece ser falaz. Y ya termino. Conclusión. Puede ser nuestro lenguaje natural totalmente representado en lo que concierne a los aspectos lógicos por un lenguaje artificial. ¿Es la lógica un lenguaje fundamental que por no tratar de algún tema específico se aplica a cualquier situación concebible? Debemos afirmar que la lógica resulta inapropiada y hasta desorientadora, pues no logra dar cuenta de ciertos razonamientos que usamos en la vida diaria y que además da por válidos otros que tras un análisis se revelan como falaces. ¿Hay que rechazar la lógica? Son preguntas interesantes. Son preguntas para pensar. Y bueno, yo aquí doy una idea nomás, ¿no? El tema es delicado, pero demuestra lo sano que es para la racionalidad someter los estándares de validez y corrección del lenguaje formal a la evaluación y testeo que se le puede hacer desde el lenguaje natural. Sin embargo, yo no creo que sea conveniente patar el tablero y afirmar que la lógica es una pura pérdida de tiempo. Bueno, eso no va conmigo. Más bien, sostengo que para elaborar estas críticas, fíjate, para elaborar estas críticas tan específicas a la lógica, hay que partir de cierto marco teórico, hay que conocer bien la lógica. Es interesante. Solo conociendo bien la lógica te das cuenta de que la lógica y el lenguaje natural no calzan. No se puede criticar sin hacer uso de una lógica evaluadora de nuestra actividad racional. Cuando criticas esto, usas una lógica. Cuando te das cuenta de que esta lógica no calza con el lenguaje natural, estás pensando lógicamente. Es en este sentido que considero que la lógica, en tanto lenguaje artificial y formalizado, cumple una función propedéutica de enseñanza y formación intelectual básicas. A ver, este es un texto que escribí hace tiempo, ¿no? Pero creo que sí mantengo algunas ideas acá, ¿no? La lógica es una ficción conveniente, ¿sí? En la que vale la pena creer. O sea, es un supuesto feliz. Es un supuesto feliz, optimista, creer que existe un lenguaje idealmente correcto, bien formalizado, exacto, preciso. Es una ficción conveniente. En realidad, ningún lenguaje es así, pero el lenguaje lógico, en tanto artificial, es una buena ficción, en la que vale la pena creer porque orienta nuestra manera de ordenar nuestros pensamientos y además nos disciplina, ya que al obedecer ciertas reglas y cánones abstractos, nuestra mente aprende el ajedrez del razonamiento. Sin embargo, la realidad siempre supera la ficción. La realidad, el lenguaje natural va a superar esta ficción. Y el lenguaje natural, en tanto realidad a la que inevitablemente se ve ligada a la lógica clásica formal, es de amplio uso y mantiene una constante energía creadora y vigorosa, que logra romper todo paquete encapsulador que pretenda encerrarla entre ciertos límites. Finalmente, creo conveniente afirmar que la dualidad lenguaje natural, lenguaje lógico, es de la misma matiz que indeterminado determinado. O sea, el lenguaje natural es indeterminado, el lenguaje lógico está determinado. Mientras que las paradojas del lenguaje natural son hasta cierto punto esperables e incontrolables, ¿no? O sea, se puede esperar que el lenguaje natural contenga paradojas. Todavía debemos tener la esperanza de evitar incongruencias a partir del uso del lenguaje formalizado, al menos desde el punto de vista de un no iniciado. Un no iniciado, alguien que aún no maneja la lógica técnica y profundamente, debería ser un tipo con esperanzas, en que el lenguaje lógico le va a ayudar, aunque después vas a descubrir que tiene problemas. Pero eso es bueno, eso te va a dar más ánimos.
Y a los expertos y veteranos aprendices de lógica con más desarrollo les podemos invitar a conformar grupos de investigación destinados a un paradero complejo. Buscarán romper con toda lógica previa, pero terminarán instaurando otra, ¿no? Es la paradoja de la dictadura del proletariado, ¿no? Terminas derrocando al régimen neoliberal y impones otra postura que también tendrá sus problemas. Esa es nuestra humana encrucijada. Y sin embargo, tiene sentido preocuparnos por nuestro modo de razonar. Pues como está escrito en Proverbios 23:7, como el hombre piensa, así es su vida. No soy religioso, pero suelo recoger de lo que leo ideas que me puedan servir para mi argumentación, ¿ya? Y así también ustedes deberían ser. Bueno, muchas gracias. Eh, dejo de compartir. Dejo de compartir para ver si tienen intervenciones. Cedo la palabra al moderador. Sí, muchas gracias, Rafael. Más bien, bueno, con el perdón de los que están oyendo, qué pena, Rafael, que más bien no seas un hombre religioso, porque por lo visto tienes una dedicación religiosa a la lógica. Ah, ya. Me ha parecido muy interesante, la verdad, tú mismo la has hecho una pequeña encuesta y nos has pues mostrado cómo la mayoría de los que estábamos oyendo ese día y hoy día se han conectado más amigos, la mayoría no hemos llevado lógica en el momento que deberíamos llevar. Sin embargo, hoy día al menos el que habla, y estoy seguro que también los amigos que nos oyen, te han escuchado y ha sido casi, discúlpame el atrevimiento que te lo diga, pero casi como un catequismo, escuchar, ¿no?, esos conceptos básicos, esos términos claros, precisos y que en verdad dan ganas de querer profundizar. Ojalá que todo esto vaya bien, y esto sí lo digo en un sentido religioso, que Dios lo permita, que esto pues llame más interés, ¿no? Llame más la atención y podamos quizás volver a invitarte, pero ya para que tú puedas ser más minucioso, más detallista, para explicarnos esas fórmulas, esas equivalencias, esas conversiones, ¿no? Que a veces uno no entiende. Uno coge un libro, ve estos símbolos y uno dice, ah, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Debido a qué? Sin embargo, tú los has mencionado y pues llaman la atención. Sobre todo, ¿no? Aquellos amigos interesados, como tú muy bien dijiste, ¿no? En perfeccionar, en pulir su lenguaje, ¿no? En este caso también su razonamiento, como dice muy bien el proverbio, si tú pules el pensamiento, también pues vas a pulir, digamos, en este caso, tu actuar, ¿no? Y en el ámbito del derecho, pues nuestros amigos tienen mucho que actuar al momento de llevar pues sus casos, ¿no? Bien, con esta pequeña digregación, no sé si alguno de los amigos que están oyendo, ¿no? O han oído ya la exposición del doctor Rafael, quisieran hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia. Por favor, levanten la manito o en todo caso escriban si es que algo les ha generado, motivado esta sesión. De repente quisiera insistir en que los que desean, les voy a compartir por el chat eh, el código. El código del curso está en Classroom. Ese código es para Classroom, ¿ya? Ahí te puedes meter al Classroom. Voy a compartir la pantalla con el permiso del moderador. Sí me ven, ¿no? Ya, este es el código del Classroom. Ya lo compartí. Y en esta aula virtual, si tú quieres inscribirte, te metes nomás, es libre. Y de repente te gustaría leer con más calma, vas al segundo capítulo y ahí vas a encontrar, ¿no? Ahí vas a encontrar la diapositiva de hoy, la diapositiva de hoy, ahí está, si la quieres ver, si con más calma. Yo no soy un privatizador del saber, no, al contrario, ¿no? El que quiera saber, que sepa, ¿no? Eh, y también mi libro, ¿no? El libro que escribí, El valor de la lógica, también disponible, lo descargas nomás. Eh, y ahí está, ¿no? Ahí, de hecho, aquí está, mira, aquí están, ¿no? Ventajas de la lógica, ahí está explicado ya, con un poco más de calma. Ahora sí dejo de compartir y si hay preguntas, con todo gusto, ¿no? Sí, Rafael, bueno, como repito, asumo que el silencio de los amigos es pues quizás en el buen sentido porque les ha quedado claro o en todo caso
será motivo para que visiten el aula virtual y puedan, digamos, tomarse, ¿no?, el interés para revisar y quizás ampliar un poco más esos temas, ¿no? Bueno, pero yo sí en todo caso, Rafael, tú me conoces, yo también algo he leído de lógica, no estaba tan perdido en tu exposición. Me gustaría, por ejemplo, que profundices porque dijiste algo muy interesante de cómo hasta cierto punto en la parte sintáctica de la lógica, ¿no?, en la parte, digamos, formal, como que hay, digamos, cierta solvencia, cierta claridad, pero el problema surge cuando ya pasas el límite de lo sintáctico y empiezas a entrar en el campo semántico. Entonces, nuestros amigos abogados que litigan y hacen escritos y hacen razonamientos, muchas veces pues están más, digamos, guiados por la parte semántica, ¿no?, que por la sintaxis. Entonces, no sé si tú puedes ahí mencionarnos algo acerca de esa relación o de la inevitable, no sé, exclusión o complementación en la lógica. Y quizás, como tú dijiste, esto es solamente la primera parte, es la lógica de primer orden, y quizás pues haya otros niveles en la lógica donde sí ya la parte semántica tenga un rol más preponderante, ¿no? No sé qué puedes decirnos al respecto. Claro. De hecho que en el ámbito jurídico, cuando uno tiene que defender un caso, tiene que proceder cierta asepsia, un cuidado en manejar argumentos, lo cual es muy saludable, eh, pero también tiene que ir digamos, a comerse el caso, ¿no? Tiene que ir a morder, como se dice. Y para eso puede aprovechar a argucias, puede aprovechar, digamos, circunstancias. Eh, Hay alguna serie, por ejemplo, en la cual eh, hacen un truco, eh, la serie se llama Los Simuladores. Lo voy a compartir el nombre. Yo recomiendo que lo busquen. La serie se llama Los Simuladores. Es una serie de muchos capítulos. No recuerdo el capítulo en especial. Argentina, es una serie argentina, ¿ya? En la cual está haciéndole un juicio a un empresario de modelos. Y el, eh, el abogado le dice, eh, usted, señor empresario de modelos, se considera, voy a poner una palabra que en realidad creo que no está ahí, no, pero para que se entienda, usted es un eh, explotador, explotador, y él dice, no, yo no soy un explotador, ¿no? Ah, ya, muy bien. Y de repente el abogado saca otra carta, ¿no? Y dice, bueno, eh, pero yo creo que usted, sin embargo, y hay pruebas de ello, es un pervertido, es un pedófilo, un abusador de menores, alguien que se aprovecha de los niños. Y el empresario responde así, ah, no, no, eso sí que no. Em, lo cual le da pie al abogado para usarlo de una manera a su favor. Fíjate, ¿no? El tipo ha sido enfático. Ah, no, eso sí que no. ¿Eh? ¿Qué puede significar esto? Eh, claro que no es un pedófilo, ¿no? Definitivamente no es un pedófilo. Pero eso sí que no. O sea, es verdad que no soy un pedófilo, pero lo otro, explotador, por ejemplo, eso ha quedado ya más o menos en duda, porque su vehemencia ha sido negar esto, ¿no? Eso sí que no, pero lo otro parece que ya lo ha dejado abierto, o sea, que sí admite que es un explotador, aunque claro, rechaza que es un pedófilo. Ya, ese tipo de estrategia es una especie de sofisma, pero que tiene mucho impacto, ¿no? Ese uso particular de la negación.
Como dice mi profesor, creo que García Sara de alguna vez comentaba esto en sus clases, al abogado le conviene aprender lógica, sobre todo el aspecto de las falacias, para evitarlas, pero también para usarlas a su favor. Y bueno, de repente por ahí le puedes ver interés, eh, porque en algún momento vamos a llegar a falacias, ¿ya? Bueno, eso es lo que diría, estimado David. Sí, Rafael, esto último que has dicho me hizo recordar a la famosa falacia de la pregunta compleja. Claro. Muy Exacto, bien, exacto. muy bien. En todo caso, amigos, si ya quizás no hay preguntas o quizás no se animan a hacer una consulta, bueno, lo importante es que escuchen, ¿no? Que vayan siguiendo, ¿no? La hilación del argumento, de la exposición del doctor Rafael. No vamos a insistir tampoco. Será pues ya más bien, ¿no? Dar paso a finalizar la sesión del día de hoy. Y más bien, Rafael, no sé si puedes también hacer una pequeña invitación para la tercera sesión, porque fíjate que hoy día ha habido más amigos que la primera y así optimistamente vamos a ver que van a aparecer más interesados en el taller, ¿no? Claro, miren, en el mismo aula de Classroom, eh, cuyo código ya les pasé, pueden ir viendo un poco lo que es la tercera. La tercera va a ser algo que les aseguro que no han visto en ningún libro de lógica. Bueno, a menos que hayan profundizado, ¿no? Que es la lógica de la conversación de Paul Grice. ¿Sí? Voy a mostrarles lógica de la conversación. Eso existe, eso existe. De hecho, eso fue, la lógica de la conversación fue parte de mi tesis doctoral, que también está acá. Se las comparto con mucha alegría, mi tesis doctoral este, bueno, está ahí, ¿no? Está ahí, por si acaso es público esto, lo puede ver cualquiera. Y aquí en el índice se puede ver, ¿no? Que yo trato de la lógica de la conversación de Paul Grice, ¿sí? Que está acá, ¿no? Se llama, es el enfoque pragmático, se llama el llamado, el enfoque pragmático. Vamos a ver aspectos pragmáticos del lenguaje y vamos a ver si a eso se le puede aplicar lógica, ¿ya? Eso va a ser entonces la próxima sesión. Como les digo, eso está en el aula virtual. Déjenme buscar, a ver, aquí está. En el aula virtual se encuentra y ya pueden ir adelantando si desean la sesión. Así es. Genial, excelente, Rafael. En verdad es muy interesante este asunto, así como lo presentas, ¿no? Bien, estimados amigos, entonces agradeciendo, ¿no? Una vez más, Rafael, por tu paciencia en el día de hoy. Esperamos también tu mismo entusiasmo para el próximo sábado a la misma hora. De la misma manera, agradecer a todos los amigos que han estado escuchando el taller. Espero que haya sido de su agrado y les haya despertado el interés por la lógica. Y bueno, pues nos estaremos viendo, ¿no? A nombre del Instituto Sindical, muchas gracias por su atención y eso sería todo. Nos vemos, Rafael. Gracias.